Buenos días, mi nombre es Jesús Martínez Almela, soy ingeniero agrónomo certificado en el nivel A por IPMA y soy el vicepresidente mundial de la Federación para los asuntos de educación, capacitación y secciones jóvenes. Bienvenidos al webinar de la sesión de hoy, webinar de BPMSAT, que vamos a hablar sobre competitividad, desarrollo profesional y certificación. El webinar está dividido en tres partes. La primera tiene que ver con la presentación de la federación, que es IPMA. IPMA es la primera organización mundial, la decana. Nacemos hace más de 50 años en Suiza y nos registramos bajo las leyes confederadas del Cantón de Zúrich. Somos en consecuencia una confederación de asociaciones nacionales de dirección de proyectos. El nombre original es anterior al año 65, es del año 63, y en el año 65 hasta el año 94 fuimos Internet. Es un ejemplo de que en casa del herrero cuchara de palo, lo que no se debe de hacer. En el año 94 tuvimos que cambiar el nombre por razones obvias y pasamos a ser de Internet a International Project Management Association. Desde el principio, los fundadores, los padres de la patria, tuvieron claro que el mundo se encaminaba a desafíos donde el conocimiento no iba a ser suficiente y los estándares que define IPMA para el desarrollo y el avance de la profesión están basados sobre el concepto de competencia profesional en dirección de proyectos. Durante 50 años hemos desarrollado una serie de estándares. Hoy tenemos una trilogía de estándares que permite una aproximación holística a la moderna dirección de proyectos, que en las sociedades del siglo XXI es completamente distinta a la forma en la que hemos enseñado y hemos aprendido el manejo de proyectos, de programas y de portafolios, o de carteras que llamamos en español. Tenemos tres grandes estándares. El estándar aplicable a las personas, a los individuos, que es el IPMA Competence Baseline. El estándar de excelencia en proyectos y en programas, que es el Project Excellence Baseline, y un nuevo estándar, el estándar que aplica al desarrollo de la competencia organizacional, que es la OCB, o el Organizational Competence Baseline. Este modelo no tiene como finalidad la certificación. La certificación es un punto de partida, no un punto de llegada. La certificación permite diseñar, sugerir e implantar planes de carrera profesional sobre los planes de brechas que permiten realizar los distintos modelos de evaluación de competencias. Pero de esto voy a hablar en la parte 3 del seminario. Y IPMA tiene muchas otras cosas, muchos otros servicios que dar a la comunidad profesional de los directores de proyectos. Por primera vez en la historia, acabamos de celebrar en Panamá el Congreso Mundial. Nunca antes se había celebrado en los 50 años de antigüedad de IPMA, nunca antes se había celebrado en un país no latinoamericano, sino en ningún país de América. Ha sido todo un éxito, donde hemos celebrado el 10º aniversario de la fundación de las secciones jóvenes, el 50 aniversario de la creación de IPMA y donde hemos aprobado los nuevos estándares, la ICB4 y el PEB1. De esto también les voy a conversar un poquito más tarde. Esta es la fotografía de la federación, donde están hoy las 63 naciones. Lo estarán viendo en color burdeos. El color burdeos son las naciones que forman parte de IPMA. El color azul son las naciones que todavía no tienen asociaciones nacionales, estamos trabajando en ella. Piensen que hace escasamente 7 años no teníamos nada en el continente latinoamericano. Hoy somos 15 naciones y otras 7
que están en fase de creación y que entrarán a formar parte de IPMA en los próximos 2 años. Antes de empezar con el tema de la competitividad, permítanme que les comparta algunos conceptos básicos acerca de el pasado, el presente y cuáles son las tendencias de futuro de la dirección de proyectos. Es relevante conocer el pasado, ya lo dijeron los grandes maestros, el que no conoce su pasado está desgraciadamente condenado a repetir los mismos o parecidos errores. Hay una enorme confusión acerca de qué es proyecto y qué es dirección del proyecto. Parece que el proyecto sea una especie de moda. No es así, nada más lejos de realidad. Proyecto es inherente a la condición humana. La vida es un proyecto mejor, la vida es un programa de proyectos donde tenemos o deberíamos de tener un programa que administrase nuestros proyectos profesionales, nuestros proyectos espirituales, nuestros proyectos familiares, nuestros proyectos deportivos, solo que no lo abordamos de esa manera. Pero el proyecto, repito, es consustancial con la historia de la humanidad. Están viendo ahí una fotografía de Machu Picchu. Ahí hay una enorme carga ingenieril, ahí hay una enorme carga proyectual, solo que todavía no hemos descubierto cuáles eran sus referenciales para la dirección de esos proyectos, pero seguro que con el tiempo los arqueólogos y los antropólogos nos ayudarán a descubrirlo. Un poquito más cerca de nuestra era, pero ya han transcurrido más de 300 años, cuando yo hago esta pregunta acerca de quién era Daniel Defoe, la mayor parte de la gente no lo identifica, pero cuando digo Robinson Crusoe o las aventuras amorosas de Molly Flanders, sí que la gente recuerda esos libros. Bueno, pues el escritor Daniel Defoe escribió ese ensayo acerca de proyectos ya en el año 1697 y ahí definía qué es lo que era o debería de ser el proyeccionista, el director de proyectos, y habla de planificación, de sentido común, de honestidad, de una cierta ingenuidad, buscando la realización del éxito del entregable. En esa época en el Reino Unido ya empezaban a tener una aproximación distinta acerca de la planificación del futuro, y en nuestros contextos culturales pues no lo tuvieron y así hemos ido derivando. Un poquito más tarde, no mucho más tarde, empieza una aproximación distinta al concepto de necesidad de producir de una manera más ordenada, de una manera más competitiva, de una manera más racional, y empieza una aproximación más rigurosa, más matemática a lo que es el control de procesos. El concepto moderno de la administración o el control de procesos por proyectos no tiene más de 60 años. A finales de la década de los 50 del año pasado, y como consecuencia de una serie de desafíos en proyectos de defensa, en concreto con el programa de submarino, del programa de misiles Solaris de la Armada norteamericana, aparece la necesidad de asegurar los entregables y empieza una aproximación mucho más matemática de control de procesos, el análisis y planificación de network, métodos estocásticos, control de tiempos, realización y asignación de responsabilidades. Y no es hasta hasta mediados de los años 90 del siglo pasado cuando aparece el primer referencial técnico que nos describe la administración de los procesos para manejar proyectos. Ese primer referencial, conocido por la profesión, todo el mundo conoce el PMBOK of Knowledge, la primera versión. Lo que ocurre es que en el siglo XXI el mundo avanza de una manera rapidísima. En los últimos 40 años
la población en el planeta en ciclos cada vez más cortos, al principio de 14 años y luego de 10, se multiplica por 2. Hemos pasado de ser 2.400 millones en el planeta en el año 45 a ser hoy algo más de 7.000 millones, y las previsiones es que el planeta albergue a 9.000 millones de personas en los albores del año 2050. En consecuencia, el mundo es un mundo de sociedades completamente distintas a la forma en la que se concibió el control de procesos por proyectos. Vivimos en un mundo VICA. VICA significa que es un mundo volátil, un mundo impredecible, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y la manera en la que se diseñan proyectos, se ejecutan proyectos, se monitorean proyectos y se entregan los entregables y se cierran los proyectos es completamente distinta a la forma en la que hemos venido enseñando y aprendiendo a dirigir proyectos. Si bien proyecto, como acaban de ver, nace en el mundo de la ingeniería y la arquitectura desde hace algunos años, proyecto sale del mundo de la ingeniería y la arquitectura y se convierte en una herramienta estratégica de primera magnitud. Hay un crecimiento exponencial de la importancia de proyectos y de su dirección. Ahí están viendo un resultado de investigación relativamente reciente, tiene escasamente 5 años. Se realizan estas investigaciones por parte de algunas asociaciones nacionales de IPMA. Esta es la última realizada por la asociación alemana, que contemplaba un universo de cerca de 500 organizaciones en 50 países. Fíjense ustedes lo que dice la encuesta de investigación, es decir, la importancia de la dirección del proyecto. Prácticamente casi el 100%, el 92% dice que está totalmente de acuerdo que el proyecto es crítico para el manejo de las organizaciones. La importancia de la dirección del proyecto también del 80%, y qué importancia tiene el proyecto para la estrategia de la organización también el 80%, y qué tan importante es la integración del proyecto en la alta dirección, dice que el 65%. Estamos en consecuencia confirmando que el concepto proyecto y el proyecto va más allá del clásico proyecto de ingeniería y arquitectura. Se hacen proyectos en muchos sectores de la economía y de la sociedad. Este es un ejemplo del camino hacia la proyectización de las sociedades en el siglo XXI. Nace en Alemania por parte del Departamento de Investigación del Deutsche Bank, que se llamaba Expedición Alemania, Expedición Deutschland. Ellos decían en el 2007 que sus previsiones de crecimiento de la economía basada en proyectos iba a pasar del 2% en el 2007 al 15% en el 2020. Bueno, pues a pesar de ser alemanes se equivocaron, ¿verdad? Porque en el informe del 2010 de Hayes ya estaban diciendo que el 37% de las operaciones que se realizaban en la economía alemana estaban basadas en proyectos. Y el último resultado de investigación, también a través del IBS Business School y la asociación alemana, que es GPM, nos está dando esa referencia. El 40% del trabajo semanal en Alemania está basado en proyectos. Y en 3 años, prácticamente al finalizar el presente año, el 2015, se va a incrementar a un 47%. En otras palabras, la mitad de la carga de trabajo semanal en Alemania está basada en proyectos. Esto nos lleva a un concepto de competitividad distinto, competitividad en dirección de proyectos y todo lo que ello significa. Antes de profundizar en el concepto de competitividad, permítanme recordarles cuál es la visión de la Federación. Fíjense ustedes a lo que dice nuestra definición de misión. IPMA quiere promover la competencia profesional de la dirección de proyectos a través de la sociedad para conseguir un mundo en el que todos los proyectos sean exitosos.
Es ambicioso, es una visión tremenda. ¿Por qué decimos que queremos que todos los proyectos sean ambiciosos? Por distintas razones. Miren, hace escasamente 5 años, casi el 19% del Producto Interior Bruto a nivel mundial, es decir, 16 billones de euros, era la inversión en grandes proyectos. El censo de profesionales en dirección de proyectos era prácticamente 22 millones y medio de personas que dicen que son directores de proyectos. La mayor parte de ellos son directores de proyectos accidentales, es decir, no profesionales. De esos 22 millones y medio de personas que en su tarjeta de visita pone yo soy director de proyectos, no lo son. En aquel entonces menos de 3 millones de esos 22 millones y medio tenían algún tipo de reconocimiento vía certificación profesional. Las previsiones para el próximo año, en el 2016, es que el manejo, la inversión que se manejará en proyectos ascienda casi el 21%, del equivalente a 22,3 millones de euros. Es decir, si dividiésemos eso por el total de la población en el planeta, 7,2 billones de habitantes, saldríamos a un ratio de 8.600 euros per cápita. Es decir, todos estaríamos administrando pasivamente 8.600 euros, equivalente a unos $10.000, con un censo profesional de cerca de 27 millones de profesionales. Estimamos que menos de 5 millones de esos 27 tendrán algún tipo de reconocimiento profesional. Y esto es un dato tremendamente peligroso, porque las investigaciones nos continúan diciendo que más del 80%, más del 85% de los proyectos no alcanzan sus objetivos de acuerdo a la línea de base. Bien por presupuesto, bien por tiempos, bien por alcance, bien por calidad, bien por el retorno de la inversión. Y de ese 86%, cerca del 30% son proyectos fallidos, es decir, es una destrucción bruta de capital, entre otros conceptos. Las sociedades más avanzadas tienen contabilizado su coste de la no calidad en dirección de proyectos y cuál es el impacto de la no calidad en el manejo de proyectos sobre la competitividad y la creación bruta de capital de un país. Esos datos que están viendo ahí son datos también de investigación de la Asociación Alemana, de IPMA Alemania, de GPM. Fíjense ustedes lo que están diciendo, es decir, que una dirección de proyectos profesional contribuye en un 17% a la formación bruta de capital, pero que dicen, cuidado porque vamos retrasados comparativamente con Australia, donde para ellos la profesionalización de la dirección de proyectos y en consecuencia el impacto en la competitividad es del 28%. Y comparativamente con Alemania, comparativamente con el Reino Unido y con Estados Unidos, tiene un 15%. Es decir, ahí tienen las referencias de investigación donde están publicados esos datos por si gustan de profundizar. Y además la Asociación Alemana de Investigación está diciendo de que puede variar dependiendo del sector de actividad. Hay sectores económicos de actividad donde el coste de la no calidad por el mal manejo de proyectos varía sustancialmente. Y continúan investigando acerca de qué es lo que tienen que hacer para reducir los costes de la no calidad por el no profesional o el mal manejo de proyectos. Nosotros en nuestra comunidad, en nuestro clúster cultural latino, tenemos un déficit de proyecto en nuestra sociedad, no manejamos proyecto en el lenguaje cotidiano. Permítanme que les introduzca en un concepto que necesitamos, el concepto de naciones orientadas a proyectos. Están viendo el modelo de madurez que lanzó el profesor Roland Garros de la Asociación Austríaca hace ya algunos años, y él viene a decir, para que una sociedad, una nación esté orientada a proyectos, tiene que tener una cultura de proyecto, es lo que define como project management, tiene que tener una cultura de programa, tiene que esforzarse en definir cómo va a asegurar la calidad de la dirección de esos proyectos y de esos programas,
para poder establecer las bases de alineamiento con la gestión de la cartera, el Project Portfolio Management. Pero cuidado, porque hay que saber manejar a las gentes, la dirección de personas en las organizaciones, porque no todos en las organizaciones hacen proyectos, hacen operaciones y hacen otras tareas. Hace falta diseñar las organizaciones basadas en proyectos. ¿Cuál es el sistema organizativo de las organizaciones? Cuando digo organización me refiero a su expresión en el más amplio término. No es una empresa solamente, son organizaciones de cualquier tipo, públicas, privadas, que se dediquen a generar capital o simplemente a prestar servicios sociales. Hace falta diseñar el modelo de negocio de esas organizaciones basadas en proyectos. Y los retos para conseguirlo es educación, educación, educación en dirección de proyectos, investigación, investigación, investigación en dirección de proyectos y saber mercadear, saber vender la importancia de la dirección de proyectos. Para concluir esta primera parte, permítanme también compartir con ustedes cómo nos ven a la comunidad latina. Hay un error, es multiculturalidad, competitividad y multiculturalidad entre los clústeres culturales anglosajones y los clústeres culturales latinos. Tienen en la base de la fuente la referencia de investigación. Aquí tienen una gráfica donde en un eje se representa el nivel de esfuerzo, es decir, los recursos que son necesarios para entregar un proyecto, y en la otra el tiempo, desde que el proyecto empieza hasta que el proyecto finaliza. La línea roja representa el comportamiento de los equipos de proyecto en un contexto cultural anglosajón. Lo que hacen cuando ellos arrancan el proyecto, en el kick-off, es lo más parecido a lo que hace un avión cuando sube hasta su altura de crucero. Llega a los 20.000 pies y se estabiliza. A medida que el proyecto avanza en el tiempo y nos acercamos a la fecha de los entregables, siempre, independiente de cuál sea el clúster cultural, nos enfrentamos a una fase de caos y a una fase de pánico. Empezamos a ver que no llegamos, que nos faltan cosas, puede que nos falten recursos, puede que haya cambios, y lo que hace el clúster cultural anglosajón pues es acelerar, da un tirón, consigue materializar el entregable y llega a la fase de comisionamiento. ¿Qué es lo que hacemos en el clúster cultural latino? Pues algo muy distinto. Somos más laxos, somos más tranquilos, somos menos metódicos, menos rigurosos y, bueno, como ven que falta mucho para llegar a esas fases previas a la entrega, pues vamos con mucha tranquilidad. Luego aceleramos en una fase cercana a la fase de caos, damos un tirón, volvemos a dar otro tirón y al final también entregamos, como ellos, claro que sí, no somos distintos. La pregunta es, ¿cuál es el coste? Fíjense ustedes la diferencia que existe entre las líneas rojas y las líneas negras. ¿Cuál es el coste para la competitividad en el proceso de entrega de los entregables? No somos competitivos. Mientras no cambiemos culturalmente la manera en la que manejamos los proyectos y trabajamos los proyectos, continuaremos teniendo ese gap. Esto es lo que quiero compartirles en esta primera parte del webinar y vamos a continuar en la segunda parte con el desarrollo profesional de la moderna dirección de proyectos para los modernos directores de proyectos, de programas y de portfolios. Pues nos escuchamos, nos vemos dentro de unos minutos. Gracias.